Bueno, continuando con nuestro libro de La Leona del Boulevard de Alexandra Lapierre, vamos a continuar y vamos a iniciar el capítulo 29, que se llama La Dama de las Camelias. Era una mañana oscura, a pie, a caballo. Los soldados surcaban las calles. Por todas partes no se veían más que bayonetas fijadas a los cañones de los fusiles y sables arrastrando sobre el asfalto. Los primeros paseantes se atropellaban ante los muros llenos de inmensos carteles blancos pegados. Descifraban una proclama firmada por Luis Napoleón Bonaparte: disolución de la Asamblea, París en estado sitio, poder transferido al príncipe presidente para los próximos 10 años, el anuncio de un golpe de Estado. Aún algunos gritaban: ¡Viva la República! Pero otros ya arengaban: ¡Viva el emperador! Celeste tomó a paso rápido el camino hacia el número 3 de la calle Graciuse. Un vestido de falla color granate con abullonado de chantilly, 3 volantes, 24 lazos. Créame, señorita, con eso se fijarán en usted. Las joyas, todo lo más fastuoso que hay, pendientes, pulseras y collares a juego, platino y rubíes. Habían transcurrido 2 meses. Al día siguiente de la muerte de Pomaré, Celeste dejó el hipódromo. La deuda con Franconi estaba pagada, multiplicada por 5, y se sabía lo suficientemente famosa como para no arriesgar el pellejo permanentemente. Esperaba ese momento desde hacía mucho tiempo. Por fin había llegado la hora. Cuidado, señora Pilloyé, cuidado. Conmigo ni una mala jugada. Nada de pacotilla. Quiero joyas auténticas. Usted sabe igual que yo que la riqueza de mi atavío es el símbolo de mi precio. El mercado. Si se me ve cubierta con 2,000 francos de rubíes, un prodigio supondrá que no puedo costar menos de 5,000 francos y me ofrecerá 6 o 7,000, solo para demostrar al mundo que es él, el feliz vividor, quien costea semejante lujo. Así que nada de camelos, encuéntreme un atuendo que deslumbre a los cresos. Y no olvide, señora Pilloyé, que si yo prospero esta noche, también prosperará usted. ¿Entendido? Si la vieja Pilloyé había reconocido en esa famosa amazona a su empleada del Demon Tentature, no lo demostró. Claro que era prudente la vieja Pilloyé. Husmeaba un gran negocio. Esa Loretta, con su belleza, su arrogancia, su encanto y su saber estar, llegaría muy lejos. Incluso podría tener un éxito mayor del esperado. Por lo tanto, la señora Pilloyé le había abierto un amplio crédito. Entendido, señorita Celeste, entendido. Haré que Worms, el joyero de la calle de la Paz, nos preste las joyas. Arrégleselas usted. También necesito botines de satén, un abanico de encaje y flores para un ramo. Ahora, la ropa interior. He oído hablar
de una nueva moda, nada de un enagua de sarja, sino una jaula de hierro con unos arcos metálicos que proporciona al vestido hasta 3 metros de diámetro. ¡Qué horror! 3 metros de diámetro. Vulgar, excesivo e indiscreto. Perfecto, perfecto. Encuéntreme esa jaula. Creo que se fija al corsé por un sistema de corchetes. Así pues, encuentre el corsé adecuado. Esos chismes metálicos se fabricarán en los talleres Peugeot. Compruebe también que la falda tenga suficiente amplitud, mínimo 25 metros de tejido. Por lo menos tendrá un buen escote el vestido. Uy, se ve todo, y lo demás se adivina, añadió melindrosa. La señora Pilloyé no necesitó más que echar una mirada a la mandrágora para asegurarle un futuro sin preocupaciones. Bien, es cierto que ella se arriesgaba invirtiendo tanto dinero en una sola polluela, mas eso qué importaba. Esa chica era un gran negocio. Le garantizo que su indumentaria hechizará. Luego, señorita, a usted le toca hacer el resto. Tenga la gentileza de traerme tinta y papel. ¿Quiere? Papel bueno y una pluma que proporcione bonita escritura. Señor Teófilo Gautier, calle Longchamp 32, Neuilly-sur-Seine, París, a 2 de febrero de 1852. Aquí tiene unas órdenes. Quiero esta tarde el palco número 2 de la planta baja de Vaudeville. Consíguemelo, gran perezoso, y no te negaré nada. Jure Celeste. Y ahora pensó, solo me toca hacer el resto. Esa tarde del 2 de febrero, los leones y los banqueros, los burgueses y los poetas, las loretas y las mujeres honradas se apretujaban en la plaza de la Bourse, delante de las taquillas del Vaudeville. La provisión de la obra, junto con su tardía autorización, gracias al conde de Morny, el nombre del autor, cuyo padre era universalmente conocido, y lo escabroso del tema, eran todos los ingredientes necesarios para atraer al teatro al París de los estrenos. Esa noche, Dumas hijo presentaba La Dama de las Camelias. Celeste, igual que los demás, se sabía la novela de memoria, pero la obra que, inesperado escenario para exhibirse como cortesana, envuelta en todo resplandor de su belleza y de lujo. A pique, esto se va a pique, había dicho jubilosa al leer el cartel, pegado al día siguiente del golpe de Estado. Bueno, con tal de que se represente la obra y de que ésta sea conmovedora. Si se aplaudía el espectáculo y si se llevaban y si se lloraban a lágrima viva, el éxito recaería en las loretas y atraería a los admiradores. Celeste olió de inmediato el partido que podía sacarse de la simpatía del público hacia Margarita Gautier. Usted, señora Pilloyé, no olvide procurarme pañuelos de batista, algo muy refinado con lo que pueda toser elegantemente. Margarita la cuidaré como un hermano. Todos los anteojos apuntaban a la escena,
y al palco de la izquierda, al de la planta baja, que estaba situado justo al lado del que ocupaba el duque Gramont Caderousse, precisamente debajo del que acomodaba al vizconde Paul Darou y enfrente del que pertenecía al conde de Morny. Ahí, a plena luz, a unos metros de la acción, con la falda roja abullonada hasta el extremo del palco, se exponía, sola y medio desnuda, la mandrágora. Desde el principio de la representación no escuchaba nada de la obra. Acodada a la balaustrada, se inclinaba hacia adelante para responder a las sonrisas y a los saludos, ofreciendo sus senos a los monóculos indiscretos, demostrando a quien necesitara pruebas que su pecho podía amparar lo que ella anticipaba, o bien, echada hacia atrás en su butaca, sentada casi en el respaldo, con los arcos ahogando su busto en una marejada de encajes, conversaba por medio de gestos con una persona situada en el anfiteatro. Blanchet de Alison, la noctámbula del Boulevard, de la que hoy se disputaban sus servicios a fin de presentarse a la mandrágora. Así pues, en el entreacto, una multitud de admiradores se apretujaba a la entrada del palco del número 2, cuando una mujer de la más alta alcurnia, la baronesa de Chamoiré, irrumpió de pronto con una acomodadora. ¿Quiere retirarse, señorita?, ordenó. Llego tarde, pero ese palco me pertenece. Me ha sido reservado por el mecenas de la obra. Un movimiento de abanico y el ramo de mandrágora propagó un perfume cabezón. Los pendientes susurraron, balanceándose por encima de los hombros. Los rubíes ardieron más rojos en los brazos. Envuelta en el silencio, la cortesana, sentada, miraba de arriba abajo a la mujer de alcurnia en pie. Me está oyendo, le he rogado que salga. Celeste no esbozó ni un gesto. Obedezca, señorita, o haré que la echen. Con la punta de los dedos, Celeste cogió su binóculo y con un aspecto extremadamente despectivo miró a la baronesa debajo de la nariz. Nariz puntiaguda, comentó. Salga. Cabello estropajoso, clavículas prominentes, cuello plano. Esto es demasiado. Nunca se ha visto una insolencia semejante. Esto no quedará así, señorita. Esta noche ceno en casa de su excelencia y me quejaré de su afrenta. Ah, cena en casa de su excelencia esta noche. Pues bien, yo, espetó Celeste, me acuesto ahí. Hubo un momento de confusión. La baronesa dijo, uy, sin encontrar nada que responder, y Celeste, majestuosa, le dio la espalda. Es verdad, señorita, dijo una voz gangosa, se acuesta ahí. El grupo apretujado a la entrada del palacio, a la entrada del palco, se había abierto para dejar paso a un dandy. La baronesa resplandecía. Celeste enrojeció. Sí, murmuró, y repitió mirándole directamente a los ojos. Ahí me acuesto, su excelencia. Una sonrisa divertida pasó por los labios de su interlocutor. Este se volvió hacia la mujer de elevada condición. Hay un error, querida, dijo indolentemente. Le he reservado este palco.
pero si el mejor es el mío. Y se dirigió a la acomodadora. ¿Quiere instalar a la señora enfrente? Dicho eso, besó la mano de la baronesa y la expidió. La cortesana, que hasta el entreacto se había mostrado medio desnuda bajo la luz carmesí del palco, en el desenlace ya no se encontraba sola. Un hombre estaba sentado junto a ella. Duerme en paz, Margarita. Mucho te será perdonado porque mucho has amado. Cayó el telón. El triunfo alcanzó más allá del inesperado. La mandrágora, radiante, salió lentamente del brazo de su excelencia, el conde Charles Augusto de Morny, hijo de reina, sobrino de obispo, hermanastro de aquel al que llamaban entre ellos Napoleón III. Bueno, fin de la segunda parte. Vamos a continuar con la tercera parte, que es el poder. Vamos a iniciar el capítulo 30. Capítulo 30. El bosque de Boulogne. Digamos, señorita, 24 arañas por 5,000 francos. 5,000 francos. ¿Quiere que me estropee los ojos por no ver nada? Anote 10,000 francos y 50 arañas. La primavera de 1857 había sido particularmente próspera. Salones con artesonados dorados, tocador de satén amarillo, dormitorio de satén rojo, el conde de Monry y después el vizconde Paul Daru y el príncipe Radziwill hacían bien las cosas. Ahora el problema era que el apartamento resultaba demasiado pequeño y Blanchet se ocupaba de alquilar una villa en la plaza de San Jorge, con patio y jardín. El tardío lanzamiento celeste a la que el hermanastro del emperador exhibió al día siguiente del golpe de Estado fue brutal y definitivo. Desde hacía 5 años, todos los nobles, todos los snob del imperio se peleaban por tenerla. Ella, una chica sensata, aceptaba las fortunas bien asentadas, exactamente igual que a los nuevos ricos. ¿Tiene rentas que ofrecerme?, preguntaba a quienes le suplicaban que les entregara sus favores. Entregarle mis favores, pero amigo mío, eso es lo único que pido. Sonreía y proseguía con ligereza. Sí, tengo unos dientes bonitos, es porque no muerdo manzanas verdes. Pienso que le habrán dicho que detesto la avaricia de los enamorados. A continuación, añadía con voz vibrante, y usted, amigo mío, que pretende adorarme, ni siquiera he pensado durante 3 semanas de pasión en asegurarme el futuro. Permíteme que yo que dude de sus sentimientos. Celeste no aceptaba nada de mano a mano, nada, salvo joyas, coches, caballos y otras menudencias de regalo. Dinero nunca.
Era Blanche a la que correspondía recaudar el precio de sus noches. Se saldaban de antemano y la tarifa aumentaba cada mes. Daban las 3 de la tarde, tumbada cómodamente en su enorme cama de palo de rosa, mi álbum, como decía, pensando en todos los rostros bigotudos que ahí había coleccionado. Recibía a sus proveedores y Blanche los anunciaba. La vieja Pilloyé está aquí, te espera en la salita desde mediodía. ¿Cómo me fastidia? Despídela. Ya, ya le he dicho que se vaya 8 veces. Una vez más, una vez menos. Vuelve a mandarla. ¿Y qué le digo? Dile que se ha retrasado y que yo, la mandrágora, no puedo aguantar que una vendedora usurera llegue tarde. Retrasado, pero si la manicura, el joyero, el tapicero, todo el mundo ha pasado antes que ella. Lleva 3 horas ahí. ¿Y qué? Hace 3 horas que se ha demorado. Eso es todo. Y además, añade que su triple papada me incomoda. Solo le pagaré cuando haya cambiado. De papada, eso es, de papada. Y si a la vieja Pilloyé no le parece bien, dile que la despido. En su lugar contrataré a la señorita La Ferriare. Por lo menos esa presta servicio a la emperatriz. Ah, Blanche, no olvides enviar una nota al carrocero, que venga mañana cuando me despierte. Quiero que cambie el tapizado y luego vuelva a pedir a David que enganche los caballos. Date prisa, son las 3 pasadas. Voy a llegar tarde al bosque. Celeste saltó de la cama y Blanche hizo pasar a Jorge, el mejor peluquero de París. Esta, querido Blanche, es una joya. Como doncella, intendente y organizador de recepciones, no hay otra igual que ella, comentaba Celeste al pasar tranquilamente las horquillas al señor George, quien le construía un mollo pesado, muy bajo, lleno de tirabuzones. Es una lástima que se obstiene sin querer acompañarme al bosque, con la cara que tiene mi pobre corderito. Sí, desde que estaba a su servicio, Blanche soñaba todos los días con exhibirse en carroza, como si Celeste pudiera tolerar a alguien a su lado. Solo permitía que la acompañara Theo, su Yorkshire, y aún tomaba la precaución de acojuntarlo a su miriñaque, tiñéndolo de rojo, rosa, zanahoria según el color del día. El perrito aconjuntado era su detalle distinguido, esa nadería distintiva que había sentado 5 años antes su reputación de elegancia y refinamiento. Pero la mandrágora no se limitaba a eso. Audaz, llevó su originalidad muy lejos. Todo lo que la tocaba, de cerca o de lejos, seres o cosas, lo combinaba con ella misma. Theo, el perro, no era el único en cambiar de aspecto al ritmo de sus miriñaques. El acolchado del coche, la librea de los lacayos, hasta la capa de los caballos variaban con el tono de su ropa. Resueltamente indiferente a los dictados de la moda, elegía vestimenta de un solo color, un único tono que usaba durante una semana, un mes, una temporada, lo que le diera la gana, de malva o rojo, dama de noche o dama de fuego, en el bulevar, en la ópera,
En el bosque se reconocía desde muy lejos a la mandrágora, con sus asombrosos conjuntos grosella, berenjena o frambuesa, pasada, un golpe maestro. Desde hacía unas semanas, los tapiceros y las modistas, las costureras y los carroceros, París entero se había puesto a hacer conjuntos. La mandrágora había lanzado la moda de los coordinados y de los colores de relumbrón. Y ahora la gente se apretujaba para ver la carroza de un solo color y coordinada entre la multitud de coches. Ahí, con el coupé amarillo de Adele Courtois a un lado y la Victoria de Constance Retruence al otro, la carrocería de la mandrágora bajaba la avenida de la Imperatrice. Hacía un calor del demonio. Rueda con rueda, la marea de tiros se dirigía hacia el bosque. Celeste, sentada sobre el espaldar, con el paño de la falda cereza, arrastrando sobre la rueda de su coche, miraba de arriba abajo, con aire insolente, a las mujeres recostadas al fondo de los aumons que pasaban junto a ella, mujeres de la alta sociedad o mujeres galantes. Ahí estaban todas sus rivales. Alrededor, unas manchas de luz parpadeaban sobre la grupa de los caballos. Bailaban, blancas sobre el rostro impasible de los lacayos. Revoloteaban un grupo sobre los troncos de los árboles. ¡Qué mareo! Era el sol cuyos rayos se reflejaban de cristal en cristal, de farol en farol, de cuarterón barnizado en cuarternor barnizado, y se multiplicaban. La sed de los atavíos, el oro de las libreas, el cobre y el acero de los arneses, todo se electrizaba dentro de una luminosidad cegadora. Ah, ese paseo por el bosque, una institución, un modo de vida, una necesidad ante la que debe callar el cansancio, olvidarse la migraña, desaparecer la neuralgia. De 3 a 5 de la tarde hay que dejarse ver en el bosque o perecer. Celeste, igual que las demás grandes y pequeñas damas del high life, se habría cuidado mucho de faltar a esa cita. Cualquier mujer un poco lanzada debía desfilar por ahí, una necesidad del oficio, en bien de la propia gloria y también, sobre todo, de los negocios, porque ahí, en los sombreados paseos, donde se disputaba la inimitable competición de las elegantes parisienses, carrozas extraordinarias, modas atrevidas, colores vivos y contrastados, la gran batalla. Revolotean los lazos, destella el azabache, se agita el tafetán, en un flujo y reflujo se cruzan las calesas de 8 tiros, las victorias, los faetones, las carrozas, los calestines de ponis, de coche a coche se observan, un tejido singular, una esclavina inédita, un sombrero nuevo se señala a lo largo de todo el camino. Se ve todo, los vestidos, los hay a cientos, a miles,
Los de mayor extravagancia son los más comentados. Se mira todo. Un nuevo farolillo de cobre en la Aumont del vecino. Un arnés más o menos nuevo. Una librea más o menos rica. Se mira con detalle la prestancia y la manera de vestir de los cocheros. Se evalúa el precio de los caballos. Se enumeran los criados. Se contabilizan los saludos, las miradas, las sonrisas. La menor de las aventuras es materia de especulación. Los rostros extraños se señalan y etiquetan. Si aparecen una segunda vez, ya se conoce su genealogía y la cantidad de las rentas. Sencillamente, al lujo variable de las joyas, atuendos y carrozas se introducen valores a la alza o a la baja, transacciones felices o desgraciadas. El bosque era la bolsa y una exposición, y también un campo de batalla, pensaba Celeste, apretando con fuerza la sombrilla. Un campo de batalla que tiene vencedores, vencidos, heridos y muertos. Temblaban de gusto. Adoro esto, sin tener en cuenta el Badeauville, que es donde conquista a Morny. En el bosque he dado los mejores golpes. Mirad, mirad, la mandrágora pasa en su carroza, desde Étoile hasta la grande cascada. El público se amontonaba para ver desfilar los tiros. Ahí está la calesa azul a rayas de la Barussi. Los de menores rentas se subían a los bancos. Estoy viendo el 8 tiros de Elisa Parker. Por allá va Cora Pierce con sus lacayos de amarillo, como los de la princesa de Metternich, la embajadora de Austria. Cora los viste iguales para fastidiar a la Metternich. Tienen la misma librea, por lo tanto siempre se les confunde. La princesa está furiosa y Cora se desternilla. La mandrágora hizo una mueca. Por Dios, hoy están todas aquí, las adversarias y rivales, las maestras de la horizontal y las mujeres de la alta sociedad. Celeste no tenía nada que temer de las mujeres de la alta sociedad, a pesar de su aspecto ofuscado, su desdén, su desprecio a las señoras les temblaban la tierra bajo los pies. A las bien nacidas les correspondía el miedo a perder en el bosque a sus maridos, padres, hijos o hermanos, y a sus amantes también. A Mandrágora el placer y la alegría de devorarlos, cada una su cometido. No, Celeste conocía bien a las peligrosas, aliadas o enemigas, desplumaban a los mismos amantes, amantes que se robaba a unas o que complacientemente se endosaba a otras, arruinaban a los mismos hombres. Igual que Celeste, todas habían salido de la nada, de una portería, de un taller de confección, de un pueblo de Normandía, y dilapidaban fortunas. Como Celeste, exhibicionistas del alma, dispuestas a todo con tal de llamar la atención, capaces de cualquier cosa para satisfacer su vanidad. Solo adoraban a un único Dios, el oro. Enloquecidas por el poder, su mayor placer radicaba en provocar los celos de las compañeras y de las damas de la alta alcurnia. Nada les gustaba tanto como exponer su boato en el bosque, en la ópera
y en el balneario de Badén-Badén. Su belleza era un capital que les reportaba astronómicos dividendos. Consentidas, ruidosas y sin escrúpulos, todas habían pasado por la acera. Todas eran profesionales del amor, astutas, avariciosas, voraces, devoradoras, igual que la mandrágora. En cabeza de la cabalgata iba Ana de León, conocida como María Antonieta, porque su perfil se parecía al de la reina. Los que habían asistido a sus frecuentes desnudamientos ponderaban los senos impertinentes y los sabrosos hombros. Por lo demás, era del pueblo, la expresión del rostro, del pueblo su coquetería y el trastorno de sus costumbres, adorablemente del pueblo, la del león. En su lista de conquistas, el príncipe Napoleón, primo del emperador. La seguía la Parucci, Giulia, una italiana loca con su cuerpo que cada vez que pasaba por delante de un espejo exclamaba: Dios mío, qué guapa soy. Soy la grande putana del mundo. En el fondo, una completa imbécil. Esa buena de Giulia, pensaba Celeste, mirando de soslayo el suntuoso collar de perlas de 15 vueltas de la Baruzzi. En cuestión de perlas, también estaba la zorra de Cora, Cora Pierce. Su verdadero nombre era Emma Cruch, una inglesa deportiva que compartía con Celeste numerosas características. En primer lugar, Cora, igual que ella, montaba extraordinariamente bien a caballo, irritante. El impecable porte vestidas de amazona era el signo distintivo de ambas, muy irritante. Y eso por no hablar del hecho de que Morny había mantenido tanto a una como a la otra. Cora Pierce, una avenida con la que Celeste tenía más de una cuenta que ajustar. Una vendida con la que Celeste tenía más de una cuenta que ajustar. A continuación iba Leonide Leblanc, conocida como señorita Máxima, por lo cara que costaba. Las dos, Caros, Carolina Letessier y Carolina Jacé, un par de bribonas, pilares de las ciudades balnearias y especialistas en extranjeros. Adela Courtois, una especie de burguesa a 5,000 francos la noche, que vigilaba su salud, confesando modestamente que ella no tenía ninguna vocación por el gran desenfreno, y seguían Margarita Bellanger, Constance Resuche y Rosalía León. En esa extraordinaria tarde de primavera estaban todas en el bosque, dentro de sus coches, las 12 maestras de la horizontal de París, aquellas a las que los príncipes de paso por la ciudad consideraban indispensable visitar, las que desde el advenimiento del imperio llamaban la guardia. Temido miembro de esa temible cohorte, la mandrágora tenía una superioridad sobre las demás, el genio de hacer creer a cada uno de sus innumerables amantes que él era el único que sabía proporcionarle placer, al igual que antiguamente la leona de la Madame Olimpia, la mandrágora arrastraba tras ella una multitud de hombres perdidamente enamorados, que creían haber inspirado una pasión en aquella cortesana con fama de inconquistable. Después de eso,
qué les importaba pagarle, incluso qué les importaba compartirla. No puede ser así con los demás, pensaban. Yo soy el único, a pesar de las apariencias. El dinero que ganaba de ese modo, Celeste lo dividía de inmediato en dos partes, una para sus atuendos y gastos diarios, la otra para invertir y ahorrar, porque la mandrágora había falteado grandes beneficios en la enorme cantera que se había convertido París. Al principio la dirigió Monry, quien gracias a su relación con el emperador era el primero en recibir la información sobre las demoliciones y reconstrucciones que se proyectaban. Entonces ella especulaba con los terrenos, compraba a muy bajo precio las casas situadas en el trazado de las vías que Haussmann contaba socavar. Luego las cedía al Estado a cambio de astronómicas indemnizaciones por expropiación. Dotada de un indiscutible sentido de los negocios, también había adquirido un centenar de acciones del ferrocarril del centro. Se interesaba por las del telégrafo y jugaba la bolsa como la mejor, con un nombre falso, puesto que a las mujeres no les estaba permitido el aguiotaje. En resumen, el capital de la mandrágora fructificaba a gran velocidad. Sin embargo, mostraba una locura de prodigialidad. Dilapidaba fortunas en perendengues, fruslerías y perifollos. Ofrecía magníficas recepciones. Jugaba muy fuerte y perdía a menudo. Pero, en lo que se refiere a los dispendios en vestuario, caballos ingleses, calzado, en los guardias suizos vestidos de gala que contrataba las noches de recepción para que golpearan el suelo cuando ella pasaba, el capricho no tenía cabida. Jamás se hacía con una fruslería por un flechazo, tampoco por ninguna cabezonería, ni una sola de los arrebatos intermitentes que se daba en las otras. Celeste lo tenía todo calculado, combinado, pesado. El dinero que tiraba por la ventana, ese derroche continuo, formaba parte de su estrategia. Permanecía fiel al axioma según el cual dinero llama dinero, puesto que sabía pertinentemente que los hombres no le pagaban solo por el placer de acostarse con ella, sino sobre todo, por la vanidad de poseer una belleza de moda. Esnovismo, el esnovismo de disfrutar de una leona a la que el bulevar se señalaba por el precio de los vestidos que llevaba y que jamás usaba en una segunda ocasión. En un mundo en el que todo se basa en el prestigio, el gasto excesivo, desproporcionado, monstruoso, se confirmaba como absolutamente necesario para una cortesana. Celeste no tenía elección. Era imperioso que las trompetas de su celebridad no dejaran nunca de sonar. Por lo tanto, ella las tocaba y se oían desde muy lejos. Buenas tardes, Circe. Una voz nasal, una sencillez afectada junto a una entonación desdeñosa, un farfullar aristocrático en el que se notaba el desprecio por el arte de la palabra. Señora Mandragora jamás sabrá palabras en los labios casi cerrados, unas PTH con la punta de la lengua. PTH, ¿cómo es de?
esa forma de no acabar nunca las frases, de dejarlas a la imaginación del interlocutor. Morny, hacía 2 años que no lo veía. Radiante, Celeste levantó hacia él sus grandes ojos dorados que aún iluminaban más los rayos del sol. Morny había regresado de Rusia en 1956. Fue enviado como embajador extraordinario a la corte del zar y ahí se había casado. Su amante oficial desde hacía 20 largos años, la condesa Lejón, embajadora de Bélgica en París y hermana de Montselman, el querido Mac Arons, había provocado un escándalo y chantajeado a Napoleón III. Las comidillas sobre ese asunto iban de boca en boca. Así pues, la corte y la ciudad esperaban desde hacía meses el regreso del infiel y de su joven esposa. Y ahora ahí estaba, junto a Celeste, manteniendo el paso a su pura sangre inglés. Monry, el amante preferido de la mandrágora. Lo inspeccionó de un rápido vistazo, calvo bajo su clac. La calvicie le proporcionaba esa gran frente pálida y prominente, ese algo de carácter inteligente que la expresión maligna de sus ojos azul duro subrayaba. 46 años y ni una sola cana. El bigote y las patillas rubias le recorrían de manera encantadora la cara, una réplica embellecida de la del emperador. Admirablemente proporcionado, la cintura bien ceñida en su redingote de paño, distinguido, fino, elegante, seguía poseyendo el supremo arte de anudarse la corbata, una divina manera que sólo le pertenecía a él y lo resumía por entero, a la vez ágil y rudo, deliciosamente ladino y refinado. Celeste hizo una mueca. Te estás aburguesando, espetó burlona. ¡Qué horror! Has engordado. Exageraba, pero Monry era de esos hombres a los que la conciencia aguda de su superioridad podía volver completamente odioso. Superioridad, por lo demás, indiscutible en opinión de Celeste, quien sin embargo lo trataba del modo más insolente posible, el único modo de ganar su respeto, maltratarlo. Por lo tanto, lo provocaba, y él era lo suficientemente perspicaz como para no ofenderse por ello. Desde que mantuvieron una relación, se habían hecho excelentes camaradas, tan egoísta el uno como el otro, sin escrúpulos y despectivos. Ambos tenían en común las dos únicas cualidades que estimaban, la inteligencia y la tenacidad. Estaban hechos para entenderse. Ella, mandrágora, era bella, libertina, derrochadora, todo lo que conviene al amante de un gran señor. Él, él era sexualmente insaciable, rico en extremo y muy generoso, todo lo que conviene al amante de una gran cortesana. Morny, el único vividor que no me aburre, pensó Celeste, lanzándole una sonrisa maliciosa. Para ella, su regreso a París significaba la perspectiva de importantes proyectos y buenos negocios, precisamente el último empujón necesario para comprar el marido con título que ambicionaba el próximo mes. Entonces, señor conde, parece ser que el emperador te va a hacer duque, a un bandido como tú, si eso no es una vergüenza, y luego hablas de gobierno. Estalló en risas. Estaba realmente encantadora, con una capota cereza
que enmarcaba a la perfección su rostro ovalado de virgen florentina, la raya en medio, los rizillos morenos que corrían alocadamente a lo largo de las tiras del sobrero, el enorme lazo rojo atado bajo la barbilla. Todo subrayaba la resplandeciente palidez de su tez. Sin embargo, el rojo tenía fama de oscurecer dramáticamente la piel de las morenas. Morny, un gran experto en materia de trucos femeninos, se inclinó para escrutar con el monóculo en el ojo ese rostro que también conocía. Lo recubría un fino polvo blanco, dando una mica de mármol a la epidermis ligeramente picada por las marcas de varicela. Él se azuzaba el bigote, el terciopelo del melocotón y la claridad de la leche. Muy bonito el polvo de arroz, comentó como el gran experto que era. ¿Verdad que sí? Me lo traen de Londres. ¿Y qué te parece la línea negra de los ojos? Había dibujado dos trazos con col, uno para alargar los párpados hasta la sien, el otro para precisar el arco de las cejas. Atrevido. Bien, esos chismes aumentan tus encantos femeninos. Los ojos azules de Morley seguían observando minuciosamente a esa antigua amante a la que él había lanzado y sobre todo formado. Vestía un corpiño ajustado en forma de chaqueta de hombre que se abría por delante sobre un chalequito abotonado por decenas de cerezas minúsculas y brillantes. La falda poderosa y abollonada, pero sin un solo volante, mientras que el resto de mujeres llevaban torrentes de volantes. También se abría sobre un delantal con dos bolsillos plastones de los que se escapaban un grueso racimo cerezas. La mirada de Monry decía lo suficiente para que a la mandrágora la invadiera un escalofrío de placer. Era cierto, de todos los cumplidos que recibía, el único que aún la halagaba era el de Monry. ¿Te gusta, eh? Pues bien, si quieres diseñaré uno a mi gusto para tu esposa. Parece ser que tu mujer es encantadora, pero que no sabe vestirse, pobre niña. París no le va a resultar muy divertido con todas esas lenguas visperinas. Y además, sabes, estoy harta de las miriñaques. Voy a tirar todo esto. Para mi boda te prometo uno de esos vestidos. ¿Te casas? Sí, igual que tú. Eres una epidemia. El afortunado puede saberse. Ah, corazón, eso es una sorpresa. Lo más que puedo decirte es que de aquí a poco tiempo verás una auténtica corona sobre esa portezuela. Así que, de condesa a duque, ¿quieres ser mi padrino? Sonrió sin responder. Bueno, ya está dicho, prosiguió alegre. El duque de Morny ofrecerá su brazo a la mandrágora para conducirla hasta el altar. Él asintió del modo más cortés y se inclinó hacia ella, medio irónico, medio respetuoso. Donde quieras, cuando quieras. Eres todo amabilidad. Ahora, lárgate, señor duque. Todo el mundo nos mira. Estamos hablando desde hace demasiado tiempo. No es adecuado. Date cuenta, a mí no me importa. Pero tú, dijo Pulona, tú ya estás casado. Si esta noche puedes escaparte, ven a cenar después de la ópera. Unos cuantos amigos, un petit comité, Rothschilds, al que intentaremos
reconciliar con los hermanos Pereira. Será algo muy íntimo. Se hablará de negocios. Monry, impecablemente educado, volvió a sentir. Hizo un breve gesto tierno con la mano, se atusó el bigote y partió a galope por el bosque. Mis saludos a tu mujer, soltó Celeste a voz en grito para que la oyera el paseo entero. La señora condesa de Morny, princesa Trubelowski, de soltera, se encontraba unos pocos landos más atrás de su carroza. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.